Poneros cómodos todos porque el directo de hoy yo creo que promete mucho. Seguro que os pasa como a ti, como a mí, que abrís TikTok día sí, día también, y os sale alguien hablando de Ozempic, de Wegovy, pero es que ahora el nombre que no para de sonar es Mounjaro. Que si es el nuevo rey de la pérdida de peso, que si es milagroso, en fin, una locura. Pero como aquí no nos gusta el postureo ni los mitos de internet, he dicho, vamos a hablar de esto con un médico de verdad. Así que hoy tengo el placer de tener aquí en directo a Sergio Bossi, que está aquí, que se está uniendo ahora mismo. Él es médico, está tratando a pacientes de toda España con esto y nos va a contar la verdad sin filtros. Hola Sergio, buenas noches. Se me ve bien, ¿verdad? Se te ve bien, se te escucha bien. Perfecto. Qué bien tenerte de nuevo otra vez aquí. Obviamente el mío. A ver. El placer es mío. Desde la última vez estuve muy a gusto y sin duda, pues bueno, fue muy nutritivo para mí y me gustaría repetir sin duda, claro. Perfecto. El placer fue mío también. Y nada, y vamos a ir al grano porque este chat se está moviendo ya. Y te tengo que confesar una cosa. Cada vez que abro los mensajes privados tengo a gente preguntándome por ti, la verdad. Por Mounjaro también. Tu proyecto está creciendo una barbaridad a nivel nacional. La verdad es que hay gente que está empezando pues eso, a preguntar por tus consultas. Así que la primera pregunta es obligatoria para romper el hielo. ¿Cuánta gente te ha llegado a pedir la receta de Mounjaro esta última semana? Me ha llegado a pedir mucha gente la receta de Mounjaro. En esta última semana hemos tenido muchos pacientes, tanto nuevos, que están comenzando ahora los tratamientos de cara al verano, así como pues muchas revisiones que vamos teniendo pues de meses anteriores. La verdad es que estamos, no lo llegamos a contar, pero estamos a un ritmo sin parar. Bueno, para nosotros como empresarios pues algo muy positivo y desde luego para el paciente también tener esa salida también lo es. Entonces no sabría decirte la cantidad exacta. Tampoco me gusta hablar de números, pero es verdad que tenemos pues muchos pacientes satisfechos y pues bueno, pues gracias a estas posibilidades, a estas consultas online que hacemos, las consultas presenciales y demás, pues cada vez son más los pacientes pues que nos encontramos pues satisfechos, contentos y felices. Perfecto. ¿Y estamos viviendo una auténtica locura o la marea se está calmando un poquito? Vamos avanzando, ¿eh? Desde que nos hemos metido un poquito en las redes sociales, la verdad es que me ha ido bastante bien. Pues bueno, pues la gente ve que hay una posibilidad de pasar una consulta, de tener un seguimiento, de tener un consejo, de hablar con un médico, de hablar con una persona y sobre todo pues ya no solo en ese momento, sino el seguimiento que se le ofrece. Entonces sí, la marea sigue y bueno, esperamos que siga por mucho tiempo más. Esperemos que sí, claro que sí. Perfecto, bueno, pues la primera pregunta de la entrevista diría que Mounjaro apaga el ruido mental con la comida, pero ¿qué pasa con el hambre emocional? Si tengo ansiedad y me pincho, ¿el fármaco me quita las ganas de comer por aburrimiento o hay que trabajar la mente? Hombre, obviamente hay una parte del fármaco que hay que trabajar la mente como tal. ¿Qué ocurre con el fármaco? El fármaco actúa en uno de los sitios que actúa en el placer que nosotros percibimos a la hora de comer, ¿no? Esa liberación de dopamina, esa liberación de serotonina, de ese placer que nosotros recibimos, pues lo calma a nivel mental, pues, por lo cual cuando nosotros, pues algunos de nosotros que por un momento de estrés, de ansiedad, de nerviosismo, lo pagamos con esa relación tóxica con la comida, ¿no? Pues efectivamente al no disfrutar de ello, hace pues, que en lugar de que ingiramos una cantidad de alimento, pues, que comamos bastante menos, porque no lo disfrutamos al fin y al cabo. Entonces, pues sí es verdad que pues, disminuye, efectivamente. Vale. Se está reportando en redes que estos fármacos aumentan la fertilidad
y hay mujeres quedándose embarazadas por sorpresa. ¿Qué hay de cierto en esto y qué pasa si te quedas embarazada usando Monjaro? Vamos a ver, ¿por qué las mujeres se quedan embarazadas mayormente conforme van perdiendo de peso? La probabilidad de quedarse embarazada aumenta. Mm, ¿Qué ocurre? Que nosotros durante el embarazo, tanto el embarazo como la lactancia, está completamente prohibido el uso de Monjaro, ujú, ¿vale? Por lo cual, pues en ese periodo lo deberíamos de dejar. Si nosotros estamos, bueno, lo que tenemos que tomar son medios anticonceptivos durante cuando estamos con el tratamiento. Imaginémonos el peor escenario posible, ¿no? En un momento que, pues, bueno, pues un poquito sin planearlo, en ese momento pues nos quedamos embarazados. En ese momento pues habría que abandonar el fármaco cuanto antes. ujú. Vale. Vale, a la gente que estéis en el directo, estáis súper invitados a que hagáis cualquier tipo de pregunta para que el doctor pueda responder todas las dudas que tengáis, irlas preguntando, porque así entre pregunta y pregunta yo puedo ir leyendo las preguntas que tengáis, ¿vale? Y así podemos ir de manera alternativa leyendo vuestras preguntas y yo no voy tan a saco con las que tengamos aquí preparadas, ¿vale? Vale, mira, aquí tenemos la primera de Misae. Dice, si el fármaco actúa sobre la serotonina, ¿se puede tomar si estás tomando también escitalopram? Preguntan por aquí. No es que actúe directamente la serotonina como tal, vamos a ver, no como tal, sino que disminuye un poquito la liberación del placer a la hora de comer. Sí, se puede tomar, no habría contraindicación ninguna en tomarlo con un antidepresivo como es el escitalopram. O sea, son páginas, o sea, son tratamientos completamente compatibles. Perfecto. Vale, y una duda logística que se repite mucho es, me voy de viaje, ¿cómo transporto la pluma si necesita frío? Y si un día se me olvida ponérmela, ¿me la pongo al día siguiente o espero a la semana siguiente? ¿Cómo se gestiona ahí? ¿Cómo lo hace, no? Pues mira, esa pregunta me lo preguntan ahora sobre todo muchas personas de cara al verano. Entonces yo lo contesto de la siguiente forma. Si no hay una obligación de llevarse el medicamento, lo idóneo sería dejarlo en casa. ¿Qué quiero decir con eso? Que si hacemos un viaje de 4, 5, 6 o 7 días, pues bueno, nosotros podemos ajustar un poquito la dosis para que nos pongamos el tratamiento día previo o el mismo día que nosotros nos vamos. Así podemos evitar de llevarnos el medicamento con nosotros. Bueno, si realmente son 8 días lo que vamos a estar con el fármaco, pues bueno, ajustamos la dosis, la ponemos a los 8 días y al paciente así no se tiene que llevar. En el peor de los casos, que se lo tiene que llevar, bueno, vemos. El fármaco puede estar realmente nos dicen hasta 21 días, fíjate, a temperatura ambiente, siempre y cuando no se haya abierto antes. ¿Qué es lo que recomiendo yo? Pues bueno, algo muy simple, dependiendo del tipo de viaje. Si vamos en coche, vamos en tren, o vamos pues, alguna vez incluso en avión, si nosotros podemos llevar algo que refrigere ese fármaco, bienvenido sea. Quiero decir que hoy en día tenemos una infinidad de pequeñas neveras, de utensilios, ¿no? Que pues, nos puedan guardar el frío, ¿no? Entre esa temperatura del fármaco para mantener esa cadena de frío. Realmente, si son varias horas, siempre y cuando. Lo que tenemos que, eso sí, prevenir es que el fármaco no suba más de 30 grados. Ahora, sobre todo de cara al verano. Vale, Eso vale, es lo más importante. vale. Aquí hay preguntas. Si tú ves alguna, Sergio, que creas que... Mira, una muy curiosa, ¿no? Dice, María dice, doctor, ¿era partidario de tomar la medicación de forma crónica, de forma permanente? Bueno, yo en mi caso sí. Yo en mi caso sí. En mi caso sí, porque hasta ahora ningún estudio nos ha dado ninguna información contundente de que el uso de ese fármaco de forma crónica sea contraproducente para el paciente. ¿Qué significa eso? Que bueno, que lo seguimos usando y están saliendo nada más que estudios que son positivos para el paciente. Uno y otro y otro y otro, pero no llega a terminar de salir ninguno que diga, mira, el uso de este paciente pues a largo plazo llega a pasar esto y llega a pasar otro. También es cierto que no tenemos unos estudios a muy largo plazo. El fármaco es nuevo, el fármaco venía con cierto estudio,
Pero bueno, de momento lo que estamos viendo, la balanza mucho más inclinada para algo que es positivo que para lo que es negativo. Vale. En los informativos a veces asustan con casos de gastroparesia o parálisis estomacal por estos fármacos. ¿Es un riesgo real o es un caso entre un millón? ¿Qué hay de cierto en esto? Mira, de cierto esto, pues, ¿qué ocurre con esto? El fármaco actúa de la siguiente manera, lo que hace es que, pues bueno, pues que el estómago se vacíe de una forma mucho más enlentecida que en caso de una persona que no esté tratándose con ese fármaco. ¿Qué es lo que no encontramos? Pues caso tan de severidad como es la gastroparesia por completo, es decir, bueno, una parálisis realmente del movimiento gástrico, son casos sumamente extraños y sumamente raros. ¿Vale? Vale. Son uno entre un millón, bueno, uno entre un millón tampoco, pero que son sumamente raros. Vale, que Y no por es, no norma es lo habitual. general, son episodios que casi en toda su mayoría suelen ser autolimitados. Quiero decir que puede suceder durante un tiempo, pero al final la cosa va arrancando y va funcionando en menor o mayor medida. Obviamente, si nosotros, a mayor ingesta, todas las personas que han usado el fármaco lo pueden colaborar, que a mayor ingesta, mayor es la sensación de pesadez, mayor es la sensación de vaciado gástrico aumenta. Entonces, pues bueno, esas cosas las tenemos que, en cierta forma, por los médicos y a la vez los pacientes, prevenir más que curar. Vale. Muy bien, pues muchos pacientes llevan el tratamiento en secreto. Esto es una pasada porque yo no sabía hasta qué punto, ¿eh? Pero muchos, que yo me haya enterado, mucha gente lleva el tratamiento en secreto por miedo a que les digan que juegan con ventaja o que es el camino fácil. Como médico, ¿qué le dice a la gente que siente vergüenza por pincharse? Bueno, mira, esto es una pregunta muy curiosa, ¿no? Y Mm, yo siempre opino lo mismo. Nosotros somos muy críticos con los desconocidos. Con lo que nosotros no conocemos, con lo que es muy reciente, damos una opinión a la ligera. Y muchas veces, pues el ser humano, opinamos y luego ya a posteriori pues leemos y pensamos y demás. Entonces, esa opinión fácil a una persona que a lo largo de su vida, durante toda la vida está a dieta, durante toda la vida pues intenta hacer deporte, va a racha, engorda, adelgaza, muchas veces la única salida. A nadie se le ocurre criticar a una persona que tiene hipertensión, decir, toma fármaco para la hipertensión. O sea, es algo inimaginable para todos nosotros. A ujú. día de hoy todavía, pues bueno, alguna mente privilegiada pues dice, no, es que se pincha para adelgazar. Bueno, es un tratamiento para ello, al igual que existe tratamiento para el dolor, existe tratamiento para la hipertensión o existe tratamiento para el azúcar y no son criticables, pues de momento estamos en que todavía pues llegará a no ser criticable. Claro, Cuando como ya que se conozca un poquito más y se normaliza un poco el uso del fármaco, que ujú, bueno, para mí obviamente es trabajo de ello, lo conozco muy bien, por lo cual sé que claro. es normalizar, pero efectivamente me llegan muchas personas que incluso algunos de mis pacientes porque no quieren que sus familiares sepan, incluso familiares directos, de que ellos están usando el fármaco, muchas veces, pues bueno, por un desacuerdo económico familiar, o muchas veces simplemente porque le da como cierta pudor o vergüenza, ¿no? Admitir de que, de que a mí lo que me llega es que personas que me dicen, Sergio, es que mira, yo no solo quiero decir a mi hermana, no solo quiero decir a no sé quién, porque me da vergüenza admitir de que no he sido capaz de perder ese peso por mí misma. Mm, La obesidad es una enfermedad, no es vagueza. Entonces, tratarlo como vagueza y tratar la obesidad desde el punto de vista de menos plato y más zapato no ujú. es así. Entonces, pues hay que hacerle un enfoque multidisciplinar y entre todas esas disciplinas una tiene que ser la medicamentosa. Y eso lo estamos viendo desde el momento que ha aparecido el fármaco. Claro. Anteriormente no teníamos nada que ofrecerle al paciente. Y poco a poco se ha ido involucrando esa medicación y hoy en día, pues bueno, lo conocemos por todos lados, lo conocemos por redes sociales, Ujú. conocemos la medicación a través de internet, de telediario, en fin, Sí, pues sí, sí, todo eso sí. suena y cada día está más normalizado tratarse una enfermedad, que es la Mm, obesidad. No es exacto. la obesidad, que eso No, no. es un problema. Ujú.
Pregunta Papi Sandegas si se aconseja ir cambiando el lugar del pinchazo, si cambia la efectividad dependiendo de dónde le pinches. Teóricamente, desde el punto de vista, lo que nos dicen las instrucciones del medicamento, lo que nos dicen, pues, en teoría no debería de haber ningún tipo de cambio, ¿vale? Algunas personas me dicen, mira Sergio, yo me he pinchado en el brazo y noto como que mayor sensación de efectividad, o me he pinchado en la barriga y noto mayor sensación de efectividad. Realmente, este tipo de fármaco no haría falta ni cambiarlo de sitio. Ajá. Desde el punto de vista estricto, no haría falta ni cambiarlo de sitio. Por lo cual, que no es como la insulina, porque mucha gente tiende a compararlo con la insulina. Y de hecho, muchas personas que usan el fármaco pues, usan insulina en su día a día. La insulina sí es interesante que la vayamos variando de sitio pues, porque crea un daño en ese tejido donde la ponemos. Este fármaco no ha demostrado crear daño en el tejido donde lo pongamos. Vale. Nosotros, de hecho, las personas que ponemos el medicamento sabemos que incluso poniéndolo en el mismo sitio, el mismo día, a la misma hora y semana tras semana, tenemos sensación de mayor efectividad una semana respecto a otra. Vale. Y antes de que se me pase, ¿qué podrías decir, porque me lo están repitiendo bastante, sobre el estancamiento? ¿Qué nos podrías hablar del estancamiento? Porque cuando hay estancamiento es mejor subir de dosis, es algo temporal y nos quedamos como estamos. ¿Qué nos podrías decir sobre el estancamiento? Depende. Cada caso lo tenemos que individualizar mucho. Entonces, a mí me gusta mucho, pues, hombre, nosotros en mi consulta yo hago revisiones normalmente cada mes, de forma mensual. Entonces, cuando yo detecto una persona que ha hecho un estancamiento, obviamente el paciente también lo detecta, a mí me gusta preguntar por qué existe ese estancamiento. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Estamos comiendo más, muchas veces no es suficiente la dosis, pero otras veces es nuestro organismo mismo para un poco de perder peso, entra en modo de alerta y empieza a reservar todo eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que algunas veces el paciente pues, no aumenta el hambre y muchas veces pues, lo que tenemos que hacer en ese momento justo apretar un poco más en el tema del ejercicio o mantenernos conforme está, que el organismo cuando salga de ese modo alerta, por decirlo así, otra vez arrancará a perder peso. Vale. Eso sí, estamos en mitad del tratamiento. Luego, el estancamiento, una vez conseguido el objetivo, no lo llamamos estancamiento, ya lo llamamos mantenimiento, ¿no? Porque realmente ya hemos conseguido el objetivo, entonces pues ahí intentamos pues bueno, pues que sea un poquito 50-50, ¿no? Ya. Una gotita de voluntad y una gotita de fármaco. Y en ese equilibrio es el que nosotros intentaremos mantenernos. Vale. Vale, también hay pacientes que confiesan que pasan el día con un café y una tostada. ¿Por qué es un error gravísimo comer tan poco con este fármaco? Bueno, nosotros tenemos que mantener una alimentación saludable. Lo que no podemos es hacer ese tipo de locuras, ¿no? Exacto. Tengo pacientes también de que me llegan y me dicen, Sergio, mira, pues he perdido el apetito y aprovechando que he perdido el apetito, pues mira, me tomo mi café por la mañana y al mediodía me como una tostada o me como algún panini o lo que sea. Eso no son cosas, no son lo suficientemente, o sea, para nuestro organismo no es suficiente. No tenemos los nutrientes que tenemos que ingerir. No tenemos la suficiente cantidad de proteína, de vitamina, de carbohidrato para nuestro organismo. Tiene que ser un equilibrio. Lo que no puede ser ni la dieta de la sandía, que muchas veces leía en internet que decía, no, durante una semana estás comiendo sandía. Es que esto no es saludable. No, claro. Ni la dieta esta que se hacía hace mucho tiempo, que era una ingesta de proteínas anormal, ¿no? Que destrozaba los riñones. Hay que hacer las cosas un poquito con cabeza y con criterio. Obviamente, pues, no hacer ese tipo de locura. Yo a mi paciente, pues, siempre le incito a mantener un tipo de dieta y, de hecho, pues, trato de, muchas veces no en la primera consulta, sino en la revisión aprovecho y le explico a lo mejor, pues, cómo tienen que comer en ese poquito, algo variado y algo, pues, equilibrado. Muy bien. Vale. Vale. Lo de cuál sería la dosis correcta para el mantenimiento, entiendo que esto es algo completamente personalizado. Esto no se puede decir ¿no? Porque preguntan cuál es la dosis correcta para el mantenimiento. Esto
Es Depende una de la cosa muy persona. personalizada. Hay personas que lo pueden mantener con dosis muy pequeñitas Claro, e incluso hay personas que no necesitan una dosis de mantenimiento. claro. Oye, hay personas que su mentalidad ha cambiado, sus hábitos han cambiado y muchas veces ¿qué ocurre? Que una persona que con dieta, con ejercicio, con tal, no consigue perder peso o que lo consiga perder, pero tiene un efecto rebote tremendo. Entonces muchas veces ese fármaco funciona ya aparte de ayudarle a perder peso, que obviamente, sino que le Ujú, forma un poquito de motivación a ese paciente. Es claro, decir, ese paciente ve que puede, que antes no tenía confianza suficiente para poder hacerlo. Y ahora descubre que puede adelgazar, que puede caminar. Entonces imagínate una persona, Ari, que baja de las 3 cifras. sí, ¿Sabes? Hablando así un poquito de todo, ¿no? Una persona que baja de las 3 cifras se da cuenta de que es feliz caminando por la mañana y se da cuenta que ahora sí puede caminar por la mañana, que puede hacer distancias más largas, que puede sí, respirar mejor, que puede hacer actividades que incluso si el día de mañana se valora el caso de retirada de fármaco, quizá esos ámbitos se mantengan. claro. Entonces, ¿se Gracias. sabe al momento de que se llega al final del tratamiento, se sabe qué va a pasar? No. No se sabe porque no tenemos una bola de cristal, porque cada persona es un mundo. Cada persona tiene una situación familiar, personal, medicamentosa muy diferente. Y entonces, claro, cuando nos encontramos con las situaciones cuando tomamos decisiones. Y Claro. algunas veces el mismo paciente me dice, Sergio, prefiero no tener una dosis de mantenimiento. Y a los 2 o 3 meses me visita otra vez y me dice, Sergio, ¿qué he vuelto a coger? Vamos a mantener esa dosis de mantenimiento un poquito, que por lo menos yo me mantenga bien. Entonces, pues, Claro. mm, ¿Y qué le dices a ese paciente que te dice, yo me pincho, yo me inyecto Monjaro, pero no pienso pisar un gimnasio ni levantar una mancuerna? Es decir, yo solo me pincho, pero no voy a hacer ejercicio. ¿Qué le respondes a ese paciente? tampoco tengo una respuesta individualizada, o sea, es generalista para todo el mundo. ¿Por qué digo eso? Yo tengo pacientes desde que son personas muy atareadas, que no tienen espacio ni tiempo para hacer ni una gota de deporte, ¿no? Por mucho que no pueda parecer eso una tal, yo he llegado a un punto de mi formación, de mi tal, que yo no critico. Yo escucho el problema y trato de ayudar al paciente. Ujú. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo pues, personas que trabajan de sol a sol, que tienen una tienda y pues entre que hacen la compra, entre que trabajan durante la tienda, entre que la cierran una hora para comer y vuelvan a abrir y luego hacen la caja y no sé qué, no sé cuánto, terminan saliendo a las 10 o a las 10:30 de la noche de esa tienda. Ajá, Por mucho que yo le diga, oye, haz deporte, muchas veces que yo lo pienso y digo, mira, a mí me gustaría aconsejarte que hiciese deporte, pero entiendo tu situación y que no puedas hacerlo. Tienen hijos, tienen tienda, tienen trabajo. Quiero decir que algunas veces es prácticamente imposible para alguna persona sí, salir a caminar o a hacer un mínimo de ejercicio. Otra cosa es que, bueno, una persona que sí, que quiera, que sí, que pueda y que, bueno, que tenga esa posibilidad. Tengo personas de tratamiento con semejante obesidad que incluso queriendo no pueden. Entonces, claro, lo tenemos que individualizar de una forma muy, muy, muy personal, porque hay claro. personas que dicen, mira, tú necesitas quizá caminar 1 hora o 2 horas todos los días, y hay personas que con que en su casa intentan hacer 7, pues bueno, sentadillas, no estamos más que satisfechos. Es una forma Claro, muy, claro, hay que es que, individualizar mucho los casos porque no hay nada general. No podemos decir a todo el mundo haz deporte porque no vivimos todos en las mismas condiciones y cada persona pues, tiene su traje. ujú, claro. ¿Qué señales, pregunta por aquí Papi San Vega, qué síntomas, señales o criterios sigues para decidir que el paciente suba de dosis? Mira, muchas veces uno de los síntomas de alarma que yo tengo es cuando el paciente me dice, Sergio, vuelvo a tener antojos, Sergio, vuelvo a picotear a deshoras. Eh, Muchas veces pues me escribe y me dice, Sergio, mira, me pasa esto, me pasa lo otro, o yo ya llego, los primeros días parece que tengo un poco más de efecto y luego los pierdo, o ya vuelvo a tener atracones, o ya vuelvo a tal, pues eso para mí son síntomas de alarma. Eso significa que esa dosis muchas veces no es suficiente. Entonces yo pregunto y digo, oye, ¿qué significa para ti tener un atracón o qué significa para ti picar a deshoras? Porque alguna persona pues, puede ser
comerse 7 almendras es tener un atracón y para otra persona es ir al Mercadona y comprar todo lo que coja y hasta que no lo termine no quedarse saciado. Entonces, la percepción de cada uno es muy diferente. Me dice, Sergio, mira, parece que estoy ahora mismo comiendo infinitamente más. Y digo, ¿qué es lo que más comes? Dice, pues mira, mi cuerpo me obliga a comerme 6 almendras por la tarde. Eso y nada es lo mismo. Claro. Pero si nosotros vemos que ya perdemos ciertamente el control sobre nuestro propio impulso a la hora de comer, es cuando tenemos que actuar sí o sí. Vale, vale. Vale, doctor, hay gente que no empieza el tratamiento solo por pánico a las agujas. ¿Nos podrías mostrar en cámara cómo es la aguja de Monjaro? ¿Lo tienes a mano? Mira, no tengo... No, yo no realmente trabajo con todos los tipos de fármacos, Wegovy, Ozempic, Monjaro, trabajo con todo. Y realmente, pues mira, sabemos que Monjaro, por ejemplo, no trae la pluma, no, perdón, trae la pluma, pero no trae las agujas son comprables. Todas las agujas son estandarizadas, ¿vale? Más o menos 1 milímetro más, 1 milímetro menos, el grosor es exactamente el mismo. Son completamente indoloras y tienen este tamaño. No sé si enfocará. Sí, 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 se ve. Entonces no duele nada. No, no duele absolutamente nada. Es cierto que la primera vez que uno se inyecta este tipo de medicamentos, por la impresión, claro, de autopincharse, el dolor, la sensación que va a tener, son completamente indoloros y como mucho, pues bueno, se puede asemejar a alguna picadura de algún mosquito, que son completamente indolores prácticamente. Entonces, pues no, todavía no tengo paciente que ha dicho, tengo pacientes que me han preguntado, ¿no? Bueno, pacientes que realmente que han tenido que verme en la consulta presencial pues porque, bueno, tienen fobia a pincharse ellos mismos. Sí. Entonces, pues bueno, en esos casos, pues sí. Y una vez que ellos lo prueban una vez, 2 veces, pues ya sí son capaces de hacerlo por ellos mismos. Vale, me preguntaban antes por aquí, bueno, me decían la dosis, Jenny me dice la dosis dorada, que me cuentes un poquito por la dosis dorada. La dosis dorada, para la gente que no lo sepa, es cuando nosotros usamos toda la pluma que nos dice el fabricante, cuando la gastamos toda por completo y ya no se le puede seguir exprimiendo más. En alguna pluma se queda un poquito de resto ahí, dentro de la pluma. Pues bueno, voy a hacer una imaginación con esto, pues bueno, porque se quedaría una gotita ahí o lo que sea, ¿no? Esa dosis se llama dorada porque obviamente, pues bueno, es como la dosis regalada, ¿no? Que uno ya le toca tirar la pluma y todavía le queda algo de medicamento y claro, dice, bueno, voy a aprovecharlo, ¿no? ¿Cómo no? Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que hay algunos casos, pues bueno, que con una aguja de insulina simple se introduce y se saca el contenido de ese medicamento, se inyecta. Hay personas que son partidarias con ello, hay personas que no lo son. Yo me voy a mantener un poquito al margen, yo casi que prefiero que no porque veo una pérdida de esterilidad del medicamento. ¿Vale? Obviamente en redes sociales, en grupos de WhatsApp, en grupos de Telegram, en diferentes sitios, en comentarios, incluso en alguna persona de TikTok, pues se escucha, oye, yo sí uso la dosis dorada. Yo no la uso pues, porque veo que pierdo esterilidad y tal y cual. Mira, a nivel profesional, a nivel médico, yo me veo obligado a decir que no es lo correcto, porque nosotros perdemos esterilidad y, en fin, pues no sería lo adecuado. Ahora, pues bueno, pues entiendo que con la intención de ahorrar, como los fármacos en general no son baratos y no están financiados en su mayoría, con la idea de ahorrar y demás, pues la gente lo usa. Pues ya está. Vale. Sí, Ángeles, la expones por aquí y si no se me pasa, la leo. Corazón. A ver. Seguimos. Vale, ¿cómo sabe un paciente que el fármaco le está haciendo efecto en las primeras semanas? ¿Cuál es la primera señal física que te dice, ojo, que esto ya está funcionando? Hombre, la primera sensación es lo que tiende una persona cuando empieza tal, es la pérdida de apetito. ¿Vale? Cuando ellos se dan cuenta de lo que anteriormente comían un plato, lo acompañaban con pan, en fin, no eran cantidades mucho mayores, se dan cuenta que se sacian con bastante menos. Entonces eso los pone muy contentos.
Otras personas se dan cuenta de que el medicamento empieza a funcionar por los efectos secundarios que tiene. Muchas veces pues, empieza con cierto dolor abdominal y entonces el paciente ya sabe que el fármaco está empezando a funcionar. Y a la vez pues, pierde el apetito y demás. En la primera semana del tratamiento, pues bueno, pues lo propiamente dicho que cuando uno empieza con ese fármaco, que empieza con ese déficit de hambre, ¿no? Esa pérdida de apetito así tan brusca, pues come bastante menos. Entonces nuestro organismo, al comer bastante menos, lo que hace es como pierde una cantidad de volumen y se desinflama, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, el resultado visual a las primeras 2 o 3 semanas es algo muy bonito, ¿no? Porque tú dices que he perdido 3 kilos en 2 semanas, o es algo incluso llamativo, ¿no? Realmente no es grasa lo que hemos perdido ahí. Lo que realmente hemos perdido es mucha cantidad de líquido, una pequeña cantidad de grasa, una pequeña cantidad de inflamación y demás, que todo eso por lo que vemos. Vale. Vamos a ver. Vamos a continuar. Vale, esta no te la pregunto porque es lo mismo. Si cambiaba algo, si te lo pinchas en el abdomen, esto ya lo hemos respondido antes. Muchos pacientes dicen que mojarlo les quita la ansiedad, pero también el disfrute de salir a cenar o celebrar con comida. ¿Cómo se gestiona psicológicamente esa pérdida de placer? Perdón. Mira, todavía pasamos cientos de pacientes por nuestra consulta y todavía ninguno de ellos me ha dicho, Sergio, qué contento estoy. Todo el mundo me dice que está muy contento por comer menos, no por no disfrutar de una cena que haya podido tal. Disfrutan en menor cantidad, porque la comida porque tienen que pedir o que tienen que disfrutar con su familiar o lo que sea es menor. Y sobre todo al principio del tratamiento, quizá la primera semana, el paciente todavía se encuentra algo más desorientado y no conoce los efectos del fármaco en su cuerpo. Conforme a la vez que van pasando las semanas, el paciente ya va conociendo lo que le va haciendo ese fármaco. Entonces se da cuenta que el día que coma más, pues se va a sentir mal. Le va a doler, le va a dar sensación de hinchazón, de ardor algunas veces. Entonces, claro, pues el día que llega y le toca salir pues, con su amigo, con su familia, a cenar y tal y cual, pues ya sabe que de forma inconsciente va a comer en menores cantidades y sobre todo las comidas porque sean más grasa, un poco de frito y demás, pues le van a sentar peor. Entonces él mismo ya se regula. De hecho, tengo muchos pacientes que me lo comentan, dicen, mira, es que yo ahora ya sí puedo salir a cenar con mi amigo y no ir con miedo de quedarme con hambre. Vale. Entonces, al revés, nunca he dicho, no, es que ahora salgo, no disfruto. No, es que ahora salgo, disfruto y pues bueno, pues ya no estoy ahí pendiente de si hemos pedido poco. Vale, perfecto. Mejor. Por eso, digo, son muchos pacientes y la gran mayoría me dicen, pues al revés, justamente eso. Mejor. Ahora cuando salgo, ahora ya disfruto de otra forma, Claro. porque yo estoy pendiente de eso y estoy pendiente a lo mejor pues, de la conversación, de, pues, bueno, de tomarme una copa de vino, de hablar, de tal, y no estoy pendiente tanto pues, de ingerir como tal. Vale. Vale, sí, se está estudiando que estos fármacos reducen las ganas de comprar compulsivamente e incluso de fumar o de beber alcohol. ¿Qué nos puedes contar de este efecto secundario tan curioso? Efectivamente, porque una de las partes donde funciona el fármaco es también, Ari, en nuestra sensación de percibir placeres. Nosotros tenemos una parte del cerebro que es la que se encarga pues, de percibir placeres, de recibir algunas veces, pues bueno, también una pequeña parte de las adicciones vienen ahí, ¿no? Pero que nosotros algunos disfrutamos más o otros disfrutamos menos. Y también vemos que hay personas pues quizá que son más vulnerables a según qué tipo de placeres, ¿no? Personas pues bueno que están enganchadas a la máquina tragaperra, por decirte algo, ¿no? Sí. Hay personas que bueno que no le llama nada la atención eso. Desde luego que el fármaco, lo que estamos viendo en cierto estudio, es que disminuye esa sensación de percibir placer de esas cosas. Entonces, claro, mucha gente está aprovechando que ya que no percibe placer con la comida, pues aprovecha ya con un poquito más de facilidad y se quita de fumar. Quiero decir, ¿es un fármaco que se usa para quitar de fumar? Pues no. Pero estamos viendo ese efecto que todavía, pues bueno,
Le tenemos que seguir estudiándolo, tenemos que seguir poniendo nombre, pero eso es lo que estamos viendo a nivel de percepción de los placeres. Ujú. Curioso. Vale. Dice, a mí lo de las compras compulsivas no me las ha quitado. Vale, vale, vale. Dice Bel, cuando no tienes efectos secundarios y tampoco pierdes peso, ¿es posible que al aumentar funcione más? Posiblemente. Ajá. Habría que valorar el caso, habría que ver la cantidad de hambre que tenemos, si ese hambre es similar a cuando nosotros sí perdíamos peso, quiero decir, porque bueno, muchas veces hacemos un estancamiento. Ese estancamiento pues es una fase de nuestro organismo. El organismo cuando nosotros lo tenemos pues bien engrasado, lo tenemos ahí, pues bueno, que no le falta de nada, el organismo pues puede hacer lo que quieras con él, pero cuando nosotros no empezamos a quitar grasa al organismo, decir, oye, te estamos quitando tus depósitos de energía, estamos quitándote tu despensa de nutrientes, el organismo, pues, lo dicho, llega y se pone un momento en modo alerta y intenta estancar ese proceso de quemar grasa, ¿no? Entonces ahí habría que valorarlo y habría que ver qué es lo que está ocurriendo, cómo va el hambre, cómo va el apetito, qué es lo que ha pasado la semana de antes, qué es lo que está ocurriendo. Y algunas veces pues vemos que efectivamente tenemos que subir la dosis. Y otras veces, pues bueno, son cosas que son cambios durante semanas. Siempre digo una cosa, subir dosis siempre tenemos tiempo. Hay que tener eso muy tal porque el fármaco es un fármaco que no es barato y es un fármaco donde nosotros somos dosis dependientes. Entonces, ¿qué ocurre? Que a mayor dosis, mayor efecto. Todos los estudios que nosotros tenemos, tanto de un fármaco, de otro, de tercero, de cuarto, de esta categoría, son todos dosis dependientes. Es decir, a mayor dosis, mayor eficacia. Ahora, no todo el mundo necesita la misma dosis. Yo tengo pacientes con una dosis mínima han perdido 40 kilos y tengo pacientes que a dosis medias han perdido 3. Entonces, eso hay que verlo de una forma muy, muy, muy individualizada y es algo más complicadillo de lo que puede parecer. Ya. Aquí Pierre, un poquito más arriba, dice, ¿qué porcentaje puede eliminar la prediabetes como un jaro? Bastante. Un porcentaje muy alto. La prediabetes, la prediabetes es la consecuencia, lo que va a pasar si nosotros no frenamos esa prediabetes, lo que va a pasar va a ser una diabetes tipo 2. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Pues eso significa que nuestro organismo no es capaz de abarcar, nuestro páncreas, nuestro productor de insulina, no es capaz de abarcar todo ese área, lo que nosotros anteriormente pues sí podíamos abarcar. Gran parte de ello va en relación sobre todo al tema de aumento de peso. Nosotros supongamos que nuestro páncreas pues, puede abarcar esto y cuando nosotros engordamos pues no es capaz de abarcar todo lo otro. Entonces pues ya empieza a sobrar azúcar entre los torrentes sanguíneos. ¿Esto significa que todo va en relación con la obesidad? Pues no. Hay personas que simplemente su páncreas se va de alguna forma cansando y con la misma cantidad de peso pues no es capaz de abarcarlo. Entonces, en esa pregunta tan específica, Sí. se puede abarcar la prediabetes si va esa prediabetes en relación con la obesidad, sí. Si no, no. Vale. Incluso ya no solo que hace falta que vaya con obesidad, sino con un sobrepeso, que es una categoría inferior a la obesidad, también se puede usar, también estaría indicado usarlo. Vale. Antes han preguntado también si pasabas consulta por videollamada. Aprovechamos para decir que sí, por supuesto, pasa por consultas por videollamada porque hace consultas online. Aprovechamos para decir que las personas que estén interesadas en que Sergio les atienda, nos podéis escribir tanto a él como a mí por privado, dejando vuestro teléfono y Sergio os atenderá. ¿Vale? Con muchísimo gusto. Veo que Ángeles dice que si la podemos leer. A ver lo que dice Ángeles. Y aquí también tengo a Lola que dice que si a mujer ayuda al lipedema. Mayormente no, Lola. No ayuda tanto en el lipedema, sino porque el lipedema sabemos que, bueno, es una dimetización de la grasa
y en esos casos pues es mucho más complicado. Ayudan, pero no, a lo mejor no tanto como desearía el paciente, ¿vale? Perdemos un tipo de grasa un poquito diferente a lo que sería el lipedema. Vale. Después hay personas que los primeros días se sienten extremadamente cansadas o apáticas. ¿Es culpa del fármaco directo en el cerebro o es simplemente porque están comiendo muy pocas calorías? Más la parte del fármaco que del tema de las calorías, ¿vale? Porque nosotros si los primeros días después de inyectarnos el fármaco empezamos a quemar un poco más, nosotros tenemos reservas. Nosotros podemos sobrevivir, por personas que tengamos más reservas, más tejido adiposo, pues podemos sobrevivir más tiempo. Entonces realmente pues hay un proceso químico ahí que nos hace un poquito más de mala leche. Lo mismo pasaría que si hace una dieta, quiero decir, que ingiere menos calorías, pues tiene un poquito más de tal. Pero el fármaco también tiene cierta sensación de apatía los primeros días, que es algo que, bueno, que la gran mayoría de mis pacientes no lo notan, pero algunos sí lo comentan. Oye, estoy un poquillo más cabreado. Podría ser por esto, podría ser lo otro. Vale. Ángeles, estás confundida, cariño. Estamos leyendo los comentarios también, pero claro, obviamente no podemos leerlos todos. Vamos leyendo de manera salteada. ¿Vale? Vale, continuamos. Vale, pues doctor, muchas mujeres con el síndrome de ovario poliquístico o resistencia a la insulina luchan toda su vida por bajar de peso sin éxito. ¿Por qué Mounjaro es un antes y un después específicamente para ellas? Repíteme la pregunta, Ari, porque estaba con lo de Ángeles, nada, te he escrito un mensaje y nada. Es que estaba yo Ah, ahí no te pendiente, digo, porque a ver preocupes. si Ángeles nos da al final la respuesta, pero No te estaba... preocupes. Nada, te he escrito muchos Repíteme, mensajes por y favor. nada, pues porque no, a veces TikTok no nos ponen todos los mensajes. No sé por qué a veces se filtran y no se envían. Vuélvelo a escribir que estaré pendiente, Ángeles. Estás tú ¿Vale? pendiente, ¿verdad, Ari? Dime. Estás tú pendiente, ¿verdad? Para contestarle ahí a... Sí, Porque mira, te creo que estaba puede preguntando entrar. por qué me ha mejorado en la depresión. Ah, estaba preguntando por qué ha mejorado en la depresión. Bueno, pues muchas veces uno mejora en la depresión. Quiero decir que habría que verlo de forma más específica porque a lo mejor había algún cambio de tratamiento anteriormente. Pero efectivamente el hecho de que nosotros pues, vayamos adelgazando, vayamos comiendo menos, veamos que somos capaces de, hace que nos sintamos mejor, ¿no? No es lo mismo decir, oye, mira, tengo cierta obesidad y hago lo que hago, no soy capaz de avanzar hacia ningún lado, que de otra forma que, bueno, que parece que hay un fármaco que está empezando a trabajar, que empezando a funcionar, que empieza a adelgazar, ves que puedes caminar, ves que empiezas a hacer tu actividad pues, de diferente forma, ¿no? Entonces, obviamente, eso te va a mejorar en tu estado de verte a ti mismo, la autoestima, y eso quieras que no, pues todo ese conjunto hace que uno se vea pues más contento. Ujú. Vale, perfecto. Y ahora voy a lo del ovario poliquístico y la resistencia a la insulina. Vamos a ver. Decía que muchas mujeres con síndrome de ovario poliquístico o resistencia a la insulina luchan toda su vida por bajar de peso sin éxito. ¿Por qué Mounjaro es un antes y un después específicamente para ellas? Bueno, funciona muy bien ese tipo de pacientes porque funciona pues en justamente los receptores que muchas de esas mujeres pues no lo tienen bien equilibrados, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué ocurre? Pues la sensación de pérdida de peso en ese tipo de mujeres pues muy complicada, ¿no? Dice, oye, mira, yo como muy poco y camino mucho y es que no logro de perder una gota de grasa, ¿no? Muchas veces pues, con ese fármaco, cuando trabaja en según qué sitio de nuestro metabolismo, pues le da un empujoncito muy importante. A la hora de comer bastante menos y el cómo digerimos esos nutrientes hace que, bueno, pues que ese organismo que anteriormente se resistía a arrancar a la pérdida de peso, pues vuelva a poder hacerlo. Vale, perfecto. Vale, ¿y qué pasa cuando un paciente lleva 3 meses, ha perdido 10 kilos, pero de repente se estanca y deja de bajar de peso a pesar de seguir pinchándose? ¿Cuál es el siguiente paso médico? Pues bueno, depende. Lo que hemos ido hablando durante todo prácticamente el directo, pues depende un poco. Habría que identificar las causas de por qué está ocurriendo esto. Habría que ver si nosotros, te digo yo, por lo menos en mi caso, si tengo que subir la dosis la subo, pero trato de ser una gotita conservador.
porque a nosotros no es muy fácil subir la dosis, pero luego mantener esa dosis, Ari, se nos vuelve bastante más complicado. Porque claro, el cuerpo si nosotros le damos una dosis de 5, el organismo se acostumbra a la dosis de 5. Llega un punto que ya es lo que decimos, ¿no? Algunas veces llega a ser inefectiva. Claro, nosotros entonces le subimos pues a 6, a 6,5, a 7, a 7,5. El organismo se termina acostumbrando. Entonces, claro, todo lo que nosotros podemos mantener con una dosis lo más baja posible, el tiempo que estamos ganando, y si vamos perdiendo peso con eso, bienvenido, ¿eh? Vale, vamos a Ahora, ver. que los estancamientos pues algunas veces ocurren porque el organismo, ya te digo, entra en modo defensa, entra en modo alarma y dice, pues mira, pues no se va a perder más peso ahora mismo, y hasta que no vuelva a arrancar. Pero por eso hay que ser cauto y no correr para subir la dosis. No correr Ya, para subir la dosis porque luego si no, no cuesta más bajarla. ya. Beatriz, la pregunta que tú estás haciendo ahora al utilizar la digestión y respecto a otros fármacos lo contestaremos un poquito más adelante porque alguien la ha preguntado en redes sociales y la voy a contestar un poquito más. ¿Cuál? ¿Qué pregunta? Mira, Beatriz ha hecho una pregunta que al ralentizar la digestión Ah, o retrasa el efecto en otros fármacos. Esa pregunta la contestaremos ahora un poquito más adelante. vale. Sí, ¿existe el paciente inmune a Mounjaro? Es decir, ¿hay un porcentaje de personas que se lo pinchan y no bajan absolutamente nada de peso? Porque yo me lo he encontrado, ¿eh? Yo me he Sí. encontrado gente que me ha dicho que llevo pinchándome tanto y yo no he bajado nada. ¿Esto es así? ¿Es real? Hay algunas personas que sí. Hay algunas personas, una muy pequeña cantidad de personas en la consulta. Yo he visto casos que podría contar prácticamente con los dedos de media mano, muy poquitos, que el efecto no le ha hecho nada. Entonces, claro, nuestra tendencia que es a subir la dosis, al final, claro, al subir la dosis termina arrancando ese organismo, quiera o no quiera, ya le termina efecto adverso y demás, pues al final la persona no come. Pero claro, muchas veces tú dices, ¿cómo es de coste efectivo perder 3 kilos? ¿Sabes? Entonces, pues hay personas, ¿verdad?, en muy pequeñas cantidades bueno, que el fármaco pues, no le termina de hacer el efecto deseado. Vamos a ver por aquí. Me obsesiona no ir al baño a diario y la dificultad, dicen por aquí. Gente que tiene estreñimiento y no pueden ir al baño. Bueno, es un efecto adverso que nosotros no encontramos mucho, un efecto adverso muy descrito. Tratamos de tratarlo de forma natural todo lo posible antes de usarlo de forma medicamentosa. ¿Qué ocurre? Que tampoco nos tenemos que obsesionar porque al fin y al cabo es el efecto del medicamento. ¿Es un efecto secundario? Sí, pero si ralentizamos nuestro tránsito digestivo de forma generalizada, ¿qué es lo que va a pasar? Que, pues bueno, pues en lugar de ir de vientre todos los días como solíamos hacer antes, pues iremos cada 2, 3 o incluso 4 días. ¿Es algo patológico? No, no es algo patológico, no pasaría absolutamente nada si no va al baño 3 o 4 días a nivel de cuerpo. Hombre, ahora si nosotros estamos con un dolor abdominal y tal y cual, pues sería interesante pues ayudarse pues muchas veces con algún tipo de medicina natural, ¿no? Pues a lo mejor ciruelas pasa o algún tipo de tal alto en fibra, muy buena hidratación. Esto desde luego que con nosotros si hay una cacadura ahí y la hacemos con agua, pues será más blanda, por lo cual será más fácil expulsarlo. Si vemos ya que con esos medios, que son los medios un poquito más razonables, un poco menos dañinos para el organismo, pues nosotros ya pasamos a algún tipo de laxante, de más flojo a más alto. Tratamos de evitarlo en medida de lo posible porque el intestino es un segundo cerebro. De hecho, hay científicos que dicen que bueno, el intestino hasta tiene su forma de razonar por alguna forma, se acostumbra a lo que nosotros le damos, se acostumbra a todo. Entonces, pues el uso de laxante en ese tipo de pacientes, hombre, lo podemos usar para un rescate, pero tratar de no usarlo de una forma pues rutinaria. Claro. Vale. ¿Hay que hacer una dieta estricta o Mounjaro ya hace todo el trabajo? Hombre, es un poquito de cal y un poquito de arena, ¿vale? Al igual que cuando yo le mando a mi paciente una pastilla para la tensión,
Yo se lo explico. Digo, hombre, esto es un trabajo de dos. Yo te voy a controlar la tensión, te voy a controlar todo, pero tú te tienes que tomar la pastilla por un lado, pero también tienes que evitar, pues bueno, tomar sal, tienes que procurar, pues si dentro de la medida puedes adelgazar un poco. Quiero decir, pues en esto es exactamente lo mismo. El fármaco está ahí. El fármaco va a ayudar por su propia cuenta que nosotros comamos menos y que nos ayuda a perder de peso. Ahora, si el paciente a ese fármaco le ayuda y le pone un poquito de su parte, cogiendo una dieta un poquito más específica, comiendo un poco mejor, comiendo pues bueno, menos cantidad quizás de carbohidratos y sustituyéndolo por fibra, por una correcta hidratación y sobre todo por una cantidad un pelín más de proteínas, pues nuestro organismo al fin y al cabo contestará de una forma más positiva que si no lo hiciésemos. Vale, yo misma dice, con Ozempic de 1 miligramo, si empiezas con atracones, ¿qué puedes hacer? ¿Se puede subir la dosis? Te preguntan por aquí. Hombre, nosotros con Ozempic tenemos varias formas. Lo que está claro es que si nosotros ya empezamos con los atracones es porque ha llegado un punto donde ya parece ser que el medicamento no hace tanto efecto como hacía antes. Entonces nosotros tenemos ya a partir de ahí dos caminos que coger. Uno, que sería ir subiendo la dosis. El Ozempic sabemos que está limitado a 1 miligramo. En cambio, del mismo fabricante y todo, está el Wegovy que llega hasta la dosis de 2,4. Quiero decir que si queremos ir por la misma línea, podemos subir hasta dosis de 2,4 del hermano suyo, que es el Wegovy, que no es el hermano, es el gemelo suyo. Lo que pasa es que bueno, no está aprobado tanto no está financiado para los diabéticos con obesidad, sino que está más enfocado para la pérdida de peso. O el otro camino a seguir sería, pues bueno, cambiar directamente a Mounjaro, que es más efectivo. Vale, si la comida ya no nos da ese subidón de dopamina o placer porque el fármaco lo frena, ¿con qué llena el paciente ese vacío emocional? ¿Ha visto a pacientes cambiar la comida por nuevos hobbies? Sí, sí, sí. He visto personas que han descubierto cosas nuevas. He visto a personas, lo que no he visto a personas que el perder peso la haya empeorado. Eso no se me ha dado todavía en la consulta. Hola, Isidro. Porque son personas que cuando ya tienen hacia mí es porque han intentado lo razonable. Entonces para mí cuando llegan ya es una ayuda farmacológica. Ellos ya han hecho dieta, ya han hecho todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el momento que llegan a mí es con la intención ya de una ayuda médica. Y los médicos lo que hacemos es mandar fármacos, aparte de consejos, de ayuda, de tal, de prevención. Pero nosotros trabajamos con fármacos. Entonces, claro, cuando le damos ese fármaco, ese paciente pierde peso y vuelve a caminar, vuelve a encontrar otro hobby. Yo tengo pacientes que no han hecho deporte en su vida y ahora 2 veces por semana tienen una necesidad absoluta de ir a jugar al pádel. Pues porque ahora se ven capacitados de hacerlo. Quiero decir, se ven capacitados, pues bueno, porque ya ahora mismo sus rodillas se resienten menos, porque ya sí se pueden poner esa ropa de deporte que antes se sentían avergonzados de ponerlo. Entonces, efectivamente que cambia para muchas personas. Para muchas personas, a veces yo lo comento con mis compañeros, digo, hay muchas cosas que rondan en torno a la obesidad. Hay muchas personas que pierden peso por necesidad, pues porque, bueno, no le pueden poner una prótesis hasta que no pierda X kilos, ¿no? Y hay personas que, bueno, que lo hacen por autoestima, dice, yo me quiero ver mejor. Claro. Y hay muchas personas que es un conjunto de todas. Quiero verme mejor, sentirme mejor, verme más saludable. Y no sabéis la cantidad de personas que conseguimos que deje otros tratamientos, por ejemplo, del azúcar o de la tensión, únicamente mejorando el tema de la obesidad, perdiendo 15 o 20 kilos. Claro, yo hablo de 15 o 20 kilos, que para las personas que no han estado con tratamiento puede parecer una locura, pero para personas que estamos en tratamiento no es tanto. Hablamos de esos kilos con cierta normalidad. Claro. Con cierta normalidad y realidad también. Entonces, pues bueno, nunca he dicho a nadie que se haya quejado por perder peso. Sí. Vaya tela. Vale, vamos a ver.
continuamos. ¿El fármaco educa el cuerpo? Es decir, tras meses comiendo raciones más pequeñas gracias a Mounjaro, ¿el cerebro llega a resetear su concepto de estar lleno para el futuro? O sea, tú estás comiendo pequeñas cantidades mientras estás usando Mounjaro y cuando dejas de usar Mounjaro continúas con esas pequeñas cantidades o vuelves a la casilla de salida una vez que dejas de tomar el fármaco. Depende del paciente. Algunas veces vuelvo a la casilla de salida. ¿Qué ocurre? Que nosotros al comer cantidades más pequeñas, ¿qué es lo que va a pasar a nuestro estómago? Nuestro estómago se va a volver un poquito más pequeño, se va encogiendo. Entonces, claro, te demanda o a ti te da una vez que deja el fármaco la sensación de saciedad antes. ¿Qué ocurre? Que una persona obesa no es porque sea obesa porque quiere, no, es porque tiene una cantidad de hormonas que la hacen ser obesa. Claro. ¿A dónde voy con eso? Que por mucha parte de la persona, por lo que antes se saciaban con una ensalada, al fin y al cabo a nivel hormonal, cuando dejamos el fármaco vuelve a decirnos que bueno, pues que no se va a saciar con una ensalada. Ya. Al principio se reeducan, pero vemos a lo largo del tratamiento que, bueno, que algunos no, la mayoría, por decirlo así, al cabo de 6 meses, 8 meses, vuelven a la consulta y me dicen, Sergio, mira, he recuperado un poco y creo que lo suyo sería pues, mantener una dosis de mantenimiento más que eso. Lo idóneo, lo perfecto, Ari, ¿qué sería? Pues lo perfecto sería que nosotros abandonásemos el tratamiento y la persona se quedase en ese peso. Sí. Eso sería lo idóneo, Sería lo pero ideal. todavía no tenemos fármaco para ello. Claro. Quiero decir que ojalá llegásemos ahí y hemos dicho, mira, cuando hemos conseguido nuestro peso objetivo, ponemos aquí la estaquita y decimos, hasta aquí ya no recogemos más peso. Pero no, nuestro organismo no funciona en esos análogos como nos hace ayudar por el medicamento. Entonces, ¿qué ocurre? En el momento que lo dejamos, si no ponemos una parte de fuerza de voluntad importante por nuestra parte, el organismo vuelve a pedirnos más. Poquito a poquito, vuelve a pedirnos más. Vale. Pregunta corazón por aquí. ¿En personas con fibromialgia el proceso es más lento? No. No tiene por qué. No, la fibromialgia afecta a muchas cosas, pero justamente a eso no lo es. Vale. ¿Qué ocurre? Que muchas personas con fibromialgia pues, tienen cierta medicación que le dificulta perder el peso. ¿Vale? Así como según qué medicación de antidepresivo, por ejemplo, que sabemos que el antidepresivo, una parte de ellos hace que engordemos, pues bueno, pues si ya el antidepresivo hace que engordemos, entonces el otro medicamento tiene que compensar. Entonces muchas veces ya no es la enfermedad de base como es la fibromialgia en sí, sino los fármacos que estamos tomando pues, para combatir esa fibromialgia, porque sabemos que no tiene tratamiento, pero sabemos que por lo menos ese tratamiento que estamos tomando algunas veces pues, lo que hace que cueste más perder el peso. Ahora, a muchas personas con fibromialgia, justamente hablando ya de fibromialgia, va muy bien perder ese peso. Se siente muy bien, tiene mucho menos dolores. Esos dolores disminuyen, no desaparecen, pero disminuyen. Y esa persona que ha perdido, por ejemplo, 15, 20 kilos, vuelve a caminar, vuelve a nadar, que es lo que realmente están saliendo los estudios que están demostrando eficacia para el tema de la fibromialgia. Entonces ellos, pues bueno, pueden tener una calidad de vida mucho mayor. Vale. Vale, hoy en día el paciente llega a la consulta sabiendo de Mounjaro casi más a veces que el propio médico de cabecera por culpa de internet, porque bueno, hay mucha información. ¿Cómo gestionas tú a ese paciente que viene hiperinformado y casi exigiéndote una dosis concreta? Estupendo. Yo no quiero decir. ¿Cómo lo llevas? Yo lo llevo bien. Yo lo que quiero es que siempre y cuando sea una cosa razonable y los dos estamos de acuerdo en el tratamiento, no tengo problema ninguno. Muchas veces pues, el paciente viene informado y si viene bien informado, o yo considero que bueno, viene bien informado en ese tema, estupendísimo, me encantan los pacientes bien informados. Ahora, el problema viene muchas veces pues, cuando el paciente viene con una expectativa, o viene con una cosa, o viene con una cosa fuera de la realidad. O sobre todo, pues bueno, pacientes que me han llegado que no son aptos para ese tratamiento.
Entonces, pues bueno, pues eso hay que torearlo de otra forma. Eso ya hay bueno, pues enfocarlo un poquito de otra forma. Ahora, yo un paciente informado, un paciente que sabe perfectamente manejarse con los clics, las dosis, los efectos adversos y tal y cual, me encanta. Porque eso es un paciente, pues como digo, muy comprometido con su tratamiento y para mí es maravilloso. Vale. ¿Qué opina? A ver, ¿qué pone aquí? Isidro Garebo. ¿Qué opina de los doctores que no quieren clics? Bueno, Es respetable, ¿no? es muy respetable, efectivamente. Nosotros, de hecho, la fábrica, ¿no? De tal, a los médicos, pues bueno, para eso está pensado, de alguna forma, para la facilidad de uso, ¿vale? Tienes una pluma que, bueno, que te tiene que liberar 2,5, tú la cargas por completo y te la inyectas. Es lo idóneo, es lo idóneo. Lo que pasa es que, bueno, que ahora Internet y nosotros y todo el mundo hemos descubierto que, bueno, que hay una forma de ahorrar eso. Yo lo que tengo clarísimo, y es una cosa que tal, si ellos no quisieran el sistema de clics, lo habrían cambiado. Claro. Sigue habiendo 60 clics en Monjaro, dependientemente de la pluma, y nosotros pues, podemos hacer las cuentas. Sigue habiendo 60. Años después, sigue habiendo 60. Quiero decir que ellos saben perfectamente cómo lo usan. De la misma forma que sigue habiendo 74 en el Ozempic y demás. Entonces, pues bueno, ¿qué tal? Pues depende de la persona. No es lo mismo, quizás, si explicarle un sistema de clics a Ari, que es una persona razonable, joven y tal, que a una persona que quizá, pues, que tenga dificultades para la compresión o que tenga pues, mayor edad y que le cueste más manejar o contar los clics. Claro. Entonces, pues dependiendo de cada perfil de cada paciente, se le va a poder hacer el enfoque o no. Los médicos, pues bueno, lo más fácil para nosotros es decir, carga pluma, inyecta. Eso tardó en explicarlo, ¿cuánto? He tardado 10 segundos. Claro. Ahora, cuando yo me pongo a explicar que ponle, que quítale, que ahora empieza a contar 18, 36 clics o lo que tenga que contar, y cómo lo tiene que contar, pues tarda más de mi tiempo. Claro, Es tratable hacerlo de las dos formas y ya está. Así que eso es así. ¿Cómo claro. nos dice a nosotros nuestra literatura? Nuestra literatura nos dice que los clics están pensados, no los clics, no, perdón, las dosis están pensadas para ser usadas. Que nosotros empezamos a dibujar en 2,5 y vayamos subiendo hasta que veamos que sea efectiva y que sea, pues, no tenga muchos efectos secundarios. ¿Cuáles son esas dosis? 2,5, 5, 7,5, 10, o sea, cada 2,5. Pero hay personas que no necesitan subir cada 2,5. Hay personas que, pues bueno, pues no necesitan que subir a 7,5. A lo mejor esa persona se quiere quedar y tiene un buen efecto con 6. Entonces, claro, ¿cómo calculo una persona de 6 si las dosis vienen preestablecidas? Pues en esos casos, cuando mejor nos viene el sistema de clics. Vale. Si un paciente tiene una mala racha, estrés en el trabajo, ansiedad por problemas familiares, ¿el fármaco es capaz de frenar el hambre emocional o la mente puede llegar a vencer al medicamento y hacer que el paciente coma por impulso igualmente? Sin duda que sí, porque muchas veces que nos ocurre que personas, por ejemplo, que sus situaciones malas tienen una relación tóxica con la comida, es decir, me peleo con mi compañera de trabajo y lo que hago es, pues, cuando llego a casa, pagar esa ansiedad o ese nerviosismo, pues, comiendo más o lo que sea, o picoteando más. Al fin y al cabo, al no disfrutar tanto, al no percibir ese disfrute emocional a la hora de cuando nosotros comemos, lo que va a hacer que comamos menos. Pero seguramente todo lo que está ahí conocido algún caso de alguna persona que dice, no, es que yo cuando me pongo nervioso, me pasa algo, se me cierra el estómago, porque no percibe el mismo placer a la hora de comer que una persona pues, característica. Vale. Vale. ¿Diferencias entre Gogobi y Monjaro? Preguntan por Es aquí. diferente. Wegovy o Ozempic son tratamientos, el principio activo es la semaglutida. La semaglutida fue la que se inventó, pues bueno, justamente antes del Mounjaro, y la semaglutida, vamos, que los dos son de la misma casa, los dos son hermanos gemelos, es la misma molécula lo que se vende.
Entonces, ¿qué ocurre? Que esos fármacos lo que hacen es inhibir uno de los dos receptores, el GLP-1. Solo trabaja en ese receptor. ¿Qué ha pasado? Que ha llegado un mujer que trabaja en ese receptor y en otro más. Entonces, claro, por eso lo que estamos viendo que a dosis menores, en comparación, las pérdidas de peso son mayores. Ujú. Vale. Hola, Sinaya, guapa. ¿Se puede estar realmente sano teniendo 20 kilos de sobrepeso solo porque los análisis de sangre salgan bien? Eh, Depende. Vamos a hablar de la percepción de sano. ¿Qué es lo que Claro. entendemos nosotros por sano? Una persona con sobrepeso sí puede ser perfectamente sana, sana, entenderme todo, dentro de. Ahora, una persona con obesidad ya no hay, ya no hay tanta salud ahí. Entonces, yo me acuerdo mucho de un hombre que me decía, Sergio, que a mí me sobran, bueno, era una exageración, era una 50, 60 kilos lo que le sobraba el caballero, y decía, pero es que mi analítica me sale perfecta. Pero la obesidad no solo la vemos en la analítica la vemos ya pues, muchas veces con los colesteroles, el azúcar, la tensión y tal, pero que algunas otras veces no. Quiero decir que la obesidad afecta a las articulaciones, afecta a nuestro organismo de forma general. Eh, entonces, pues no, yo diría que no. Ahora, con un leve sobrepeso, con un índice de masa corporal, que sabemos que lo normal es estar por debajo de 25, pues que esté en 26, 27, pues sí, puede Ujú. ser perfectamente sano, un poco de Ujú. sobrepeso. Pues, entenderme que tampoco quiero meter la pata diciendo tal, pero dentro un poco de lo No, razonable. claro, ya se entiende, ya se ¿Sí? entiende. Pero decir que una persona que le sobran 20 kilos está dentro del salubre porque tenga todos los valores de la analítica bien, ponerse una medalla un poco importante. Ujú. Dice Isabel y nada más. Dice, me encantaría saber si es normal que la dosis de 2,5 no me apague el ruido mental ni sienta saciedad. Vamos, que no le funciona bien. Eh, La dosis de 2,5 realmente è una dosis de inicio, bueno, prácticamente de inicio cuando empezamos este tipo de tratamiento. Por norma general, esas dosis las solemos mantener la menor cantidad de tiempo posible. Los libros, ¿no? La literatura nos dice que habría que mantener esa dosis durante el primer mes para luego el siguiente mes subir a una dosis superior, siempre y cuando pues, haya una buena tolerancia y empecemos a ver los efectos y no haya efectos secundarios y demás. Es muy normal lo que comenta, que una dosis de 2,5 se quede muy corta es lo más habitual de todo, porque es una dosis de inicio, es para presentar el medicamento a nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo empiece a trabajar con ese medicamento y sobre todo desde el punto de vista médico vayamos viendo cómo reacciona ese cuerpo al medicamento. vale. Aunque yo he escuchado casos de personas que han perdido mogollón de peso con la dosis de 2,5, ¿eh? Muchísimo. Hay personas que le sientan muy bien y que necesitan simplemente una dosis muy chiquitita. Ujú. De 2,5 y a lo mejor la hemos subido a 3 y ha perdido Sí, 40 sí, kilos, sí, 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 45 sí, kilos, sí, sí, porque son casos muy bonitos de ver así. sí, sí, sí. Pero por norma general es lo que decimos, que son cuanto menos. Vale. Eh, he leído por aquí, Papi Sandega, ¿está relacionado el tratamiento con la bajada o pérdida del líbido? No tanto, no tanto. Vale. Al revés, por norma general, la pérdida de líbido algunas veces va en relación con el peso, por lo cual algunas veces cuando mis pacientes me comentan justo lo contrario. Me dicen, Sergio, he perdido 20 kilos, Sergio, he perdido 25 kilos y parece que mi vida en pareja ha aumentado. Me suelen decir casi que más lo contrario que la pérdida de líbido. Vale, vale. Vale, pues continuamos. Hablemos de salud mental. Se debate mucho sobre si estos fármacos son seguros para personas con antecedentes de trastorno de la conducta alimentaria, como la anorexia o la bulimia en el pasado. Como médico que pasa consulta online,
¿Cuál es el perfil psicológico al que por mucha obesidad que tenga le dices, lo siento, pero por tu seguridad no te puedo recetar Monjaro? Mira, tenemos diferentes tipos de pacientes, entre ellos lo que decimos, personas que han tenido trastornos de la conducta alimentaria, según que, por quizá muchas veces pues, tengo que rechazar poder tratarla. A mí me gusta tratar a los pacientes y me gusta tratar lo primero con cierta seguridad al paciente. A mí no me gustaría, no me puedo permitir el lujo de jugar con la salud de las personas. O le ayudo o me estoy quieto. Entonces, personas, por ejemplo, que han tenido trastornos de conducta alimentaria, en caso, por ejemplo, de una anorexia, no se nos ocurriría en la vida poder tratarlos con ese fármaco porque podemos desencadenar otra vez ese tipo de trastorno. Ahora, personas, por ejemplo, con el tema de la bulimia, los atracones, los tal y cual, ¿los tratamos? Sí, lo tratamos. Lo tratamos y los efectos que estamos obteniendo son relativamente muy buenos. Es decir, una persona que llega, que se toma un atracón y que luego, pues bueno, tiene que inducir al vómito por la culpabilidad que siente, algunas veces pues porque no quiere engordar, porque se siente mal y demás, pues lo que muchas veces ese fármaco lo que inhibe es justamente que esa persona vaya a ese atracón. Yo misma, Entonces, no yo tener... misma soy una persona con bulimia y desde que estoy con este tratamiento jamás he tenido un atracón. O sea que en primera persona. Por eso digo que muchas veces lo que evitamos justamente es ese atracón, esa sensación de culpabilidad, ese me voy y tengo que vomitarlo, y todo eso, pues, Ari, no sabía si lo habías contado o no, pero casos como el tuyo, pues bueno, tengo bastante, porque de hecho ese tipo de personas terminan pidiendo ayuda tarde o temprano, y efectivamente, pues son casos bueno, que a nosotros, a los médicos, nos gusta mucho porque sentimos que aparte de una pérdida de peso con todo lo que conlleva, ayudamos mucho a nivel de, pues bueno, de bienestar emocional de ese paciente, esa necesidad, ese... Sí, 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 sí. Vale. Pues mira, sí, 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 pues la galguería como yo tampoco he tenido purgas ni nada, yo únicamente atracones. A mí me ha pasado como la galguería, yo desde que estoy con Monjaro, ni un solo atracón. O sea que estoy súper contenta. Vale, bueno, Sergio, es que yo llamarte doctor es como yo te llamo Sergio. Estoy sintiéndome en serio que tú y yo ya casi somos más amigos que, Por eso, que Sergio, relación una paciente. duda sobre cómo se pierde peso como un jaro. Cuando un paciente empieza y en la primera semana pierde 2 o 3 kilos de golpe, ¿eso es grasa real o es que el fármaco tiene un efecto antiinflamatorio brutal y lo que está perdiendo es líquido y volumen acumulado? ¿Qué pasa ahí? O sea, los Mira, primeros 2 o 3 kilos en una semana, ¿qué son? la primera semana o 2 semanas, nuestro organismo no tiene miedo a lo que nosotros le vayamos a hacer. Estemos con Mojaro o nos vayamos a hacer una dieta nosotros mismos, lo que hacemos es perder una cantidad de líquidos impresionante. Grasa se pierde muy poca, ¿vale? Nosotros inhibimos un poquito el hambre, por lo cual pues, comemos menos, pero claro, nosotros vemos un resultado muy bonito. Las primeras 2 semanas vemos que da la sensación que hemos perdido 4 o 5 kilos. Nuestros amigos nos dicen, oye, que te has quedado con la cara muy chupada, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tal? Efectivamente, pero porque perdemos una cantidad impresionante de líquidos, inflamación, todo esto como que se empieza a regularizar nuestro metabolismo. Luego el cuerpo entra un poquito en modo defensa y frena un poquillo ahí, como diciendo, que esto va en serio, que esto vamos a tener cuidado, que este me quiera adelgazar. Efectivamente, pues todavía no te tomas del todo en serio y parece que va adelgazando, adelgazando, adelgazando. Luego, por norma general, suele haber un momento ahí de estancamiento porque nuestro organismo ya se asusta y dice que este se va a llevar todas las grasas, que si me pasa algo, ¿cómo voy a sobrevivir 2 o 3 días sin comer? Quiero decir que al fin y al cabo nosotros somos seres humanos, pero venimos donde venimos, tenemos una evolución detrás. Entonces, claro, que llevamos 2 años, 2000 años en una civilización no significa que nuestros antepasados de hace miles y millones de años no hayamos evolucionado hacia donde estamos ahora. Entonces, pues nuestro organismo sigue funcionando a la vieja usanza, que no nos da tiempo a adaptarnos tan rápido.
Entonces, pues bueno, el periodo de adelgazamiento en cada persona es un poquito, pues bueno, individual, pero es cierto que vemos ciertos patrones que siguen, sobre todo esa pérdida de peso brutal los primeros días, luego un poquito más progresivo y luego ya como que nos estancamos un poquillo y luego volvemos a arrancar. Vale, vale. Vamos a ver, por aquí han dejado en mayúsculas, Isidro. A día de hoy se sabe el tanto por ciento de personas que logran vencer a la obesidad con tratamiento, preguntan. Muchas, Ujú. muchas. No sabría decirte, Isidro, con un número exacto, un porcentaje exacto, porque no desconozco eso, la verdad. Pero yo en mi práctica clínica diaria veo cada vez más pacientes que han pasado. Nosotros, como, los médicos, ¿cómo medimos la obesidad? La medimos con una escala muy simple, un índice de masa corporal. Dividimos la altura por el peso y metemos al paciente, que yo no siempre estoy de acuerdo porque parece que han cambiado un poco los valores, me parece un poco justo, pero metemos a un paciente dentro de una categoría, por ese peso y esa altura. Entonces, pues bueno, muchas veces no sabría decir la infinidad de personas que con tratamiento médico hemos conseguido sacarlos del perfil de la obesidad a pasarlos sobrepeso o incluso personas que han tenido sobrepeso más alguna patología asociada, la hemos mandado de ese sobrepeso a la normalidad. Muchísimo. Eso al fin y al cabo es bueno, nuestro reto de cada día y es nuestro objetivo con estos pacientes, claro. Vale. Gracias, Lola. Muchas gracias. Vale. Como Monjaro hace que las digestiones sean mucho más lentas y la comida tarde más en vaciarse del estómago, ¿afecta eso la absorción de otros medicamentos que tome el paciente? Por ejemplo, las pastillas para la tensión en la tiroides o incluso la píldora anticonceptiva. ¿Hay que cambiar los horarios de las tomas? Algunas veces sí, otras veces no. Hay pastillas que sí nos interesa que actúen en un tiempo determinado, hablando, por ejemplo, de la pastilla de la tiroides. Sabemos que la pastilla de la tiroides la tenemos que tomar en ayunas y hasta que no pase un determinado tiempo no podemos ingerir nada. Entonces, claro, muchas personas lo que hacen es que la dejan al lado de la mesita y nada más levantarse se la toman como lo primero. Efectivamente, pues algunas veces ocurre eso con el tema de la pastilla de la tensión. Ahora, una pastilla para el ácido úrico pues, nos da un poco más igual cuando se eligiera, según qué medicación. De todas formas, lo interesante sería coger el listado de medicación de ese paciente y reajustarlo. Quiero decir que algunas veces no centrarnos solo, porque esto es algo que yo lo digo, bueno, abiertamente, de que no centrarnos solo en tratar la obesidad de los pacientes, sino tratar la obesidad y el paciente también, ¿vale? Porque ese paciente cuando viene a la consulta viene con una pastilla de la tensión, viene con una pastilla del azúcar, viene con una pastilla para riñón, quiero decir que conforme va perdiendo el peso, esa medicación hay que ajustarla, porque lo mismo ya ese paciente no necesita esa medicación para la tensión o ya no necesita la medicación para el azúcar. Entonces allí viene todo eso. Siempre, siempre yo le recomiendo a todos que un tratamiento sea bien llevado por su médico porque algunas veces pues, estamos infra o sobremedicando. Y según qué medicamento pues lo estamos usando de forma correcta o no. O ya lo mismo no lo necesitamos. De hecho ahora ya como se nos acaba la idea, ¿no? Que ya hemos pensado que en algunos vídeos nuestro canal de TikTok hablar un poquito pues, de casos reales que estoy sacando de la consulta, lo estoy apuntando y demás, de pacientes que, bueno, que han ido abandonando medicamentos. Personas que han venido con una serie de medicamentos que normalmente son los que suelen andar con el síndrome metabólico, quiero decir, obesidad, colesterol, todo esto que suelen ir de la mano, como con la pérdida de peso han mejorado todo lo demás. Los pacientes que han usado otras pastillas y no necesitan usar ninguna ya. Sí, sí, sí. Han bajado pues 30 kilos y ya al final pues no necesitan usar ninguna de esas pastillas. Entonces pues son muy agradecidos de verlo en... Eso es lo que más me gusta de la consulta, que Claro. sé que eso es una pasada. Claro. Hombre, ya Lo ves. perfecto sería obviamente llegar a un punto donde no tengamos que medicar a nadie. Los médicos no medicamos a los pacientes por gusto, ni los pacientes se medican por gusto. Medican porque tienen una patología, pero si nosotros somos capaces de quitar esa patología de raíz,
muchos de esos medicamentos no son necesarios. No, claro. Además, Vale. medicamentos que son del día a día para muchas personas. Aquí no conocemos nosotros que toma la del colesterol, la de la tensión, la del azúcar y tú dices, empieza a contar y toma 8 pastillas. Sí, 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 desde luego. Claro. Quitando muchas veces la raíz del problema, pues todas esas pastillas, posiblemente sí o posiblemente no, se puedan retirar, mayormente sí. Ujú. Vale, Sergio. Bueno, pues para terminar esta entrevista, antes de empezar con las preguntas de Insta, te comento que detrás de cada receta de Monjaro que emites en tu proyecto hay una historia personal. Vale, hay personas que no podían jugar con sus hijos en el suelo, gente que le daba pánico subirse a un avión por el espacio del asiento, o personas que evitaban mirarse al espejo. De todos los pacientes que estás ayudando a nivel nacional, ¿cuál es el cambio más allá de la báscula que más te ha emocionado ver en consulta? A mí sobre todo, como yo estoy en las épocas de criar niños, a mí todo lo que venga con relacionado un poquito con los niños, pues me emociona, ¿no? Entonces yo recuerdo específicamente un caso de una madre que decía, Sergio, dice que yo tengo 2 hijos y para mí salir con ellos a un parque me supone un esfuerzo tremendo. Ujú. Un aumento de peso, una obesidad muy importante. Y le costaba mucho salir a jugar con ellos. Y los niños, pues bueno, todo lo que tenemos hijos lo sabemos, los niños te piden, te exigen, y desde la inocencia, pues bueno, te van apretando y algunas veces por decirle que no, pues ya te hace sentirte mal. Claro. Esta mujer pues ya llegó a un punto donde aquello, mientras que tenía a los niños pequeños, pues bueno, ella me pidió ayuda, conseguimos una pérdida de peso muy buena porque ella ya no fue por mí, sino porque ella ya hizo mucho por su parte también y el medicamento también la ayudó bastante. Ujú. Y ella me llamaba en las revisiones muy agradecida, incluso llorando, diciendo bueno, que ahora por fin puede saltar la valla, puede correr o puede sujetar a su hijo mientras pues, bueno, trepa por tal. Para mí eso era muy emocionante, porque Hombre, claro. para mí ese caso era un poquito, ya una vez conseguido el objetivo, obviamente, era un caso bueno, que me ha marcado porque vi un cambio ya, aparte de la belleza, aparte muchas veces de la salud, sino esa sensación de decir, ese tiempo que se va con mis hijos, Hombre, lo claro. estoy recuperando. Claro. Entonces, eso a mí fue de los casos que más me gustó. Por todo lo Ujú. demás, pues cientos de casos que, bueno, que a lo mejor a día de hoy me llegan menos, pero es cierto que ese caso que había niños y tal, pues me llegó un poquito menos. Ujú. Muy bien. Vale, a ver si hay alguna por aquí, hombre. Es que al final es tiempo que se va y no recuperas. Ese tiempo, y más con tus hijos. Y más con los niños, que ya sabemos todo que crecen y que el tiempo pasa y tal. Ella era la segunda, o sea, ya tenía el segundo hijo, entonces, claro, disfrutaba mucho de ese segundo hijo y además ella tenía sensación de pérdida de tiempo, ¿no? De que Claro. se va, de que es un momento muy fugaz, porque ya el mayor era pues, una cotita más mayor y ya pues no tenía ese... Entonces, claro, decía, como no disfruten estos años, en estos 4 o 5 años, este tiempo se va y Te las cosas pierdes. no Claro. dependen de ti. Sí, sí, sí. Dice Delenda, ¿qué opinas de tomar suplemento de proteínas por no llegar a las suficientes diarias? Hay que tener un cálculo muy bueno de la proteína. ¿Qué necesitamos? Cada persona necesita unos ciertos gramos de proteína diarios diferente. Quiero decir que dependiendo de nuestra peso, hombre, mujer, todo eso necesita una cantidad de proteína diferente. Y si no llegamos o tenemos algún déficit, pues para eso son los suplementos. O incluso para personas que son vegetarianos. Yo tengo pacientes que son veganos, vegetarianos, que no llegan a la cantidad de proteína mínima recomendable diaria y se le tiene que suplementar. Ahora, una Ujú. persona, por ejemplo, que llega, que come bien, hace una dieta muy buena, ingiere la cantidad de proteína según cómo lo tiene que ingerir y demás, y aparte se suplementa, eso sí puede llegar a ser incluso contraproducente, ¿no? Pero peligroso sí, para nuestros riñones, para nuestras cosas. Ujú. Pero para eso sí. Pero si hay un déficit, yo no lo veo mal que se suplemente, claro que no. Vale. Hola, Nesha, si has escrito algo no se ha leído.
Vale. Vale, pues vamos a leer algunas preguntas que nos han formulado algunos seguidores de Instagram o de TikTok. Por ejemplo, el usuario Nemlen ha puesto si tomar biotina para la caída del pelo y colágeno marino hidrolizado como complementos para la piel pueden provocar daño en los riñones por hacerlos trabajar de más por exceso de proteínas. Definitivamente no. Esa pregunta, una muy buena pregunta, una pregunta un poco técnica. La biotina es una vitamina, por lo cual no aumenta el nivel de proteína. De hecho, muchas personas toman la biotina para la pérdida de capilar, pero es muy poco efectiva, es decir, es únicamente efectiva en personas que tengan déficit de esa vitamina. No por tener más es mejor, porque nuestro organismo, pues si tienes más, la elimina y ya está, no hace nada. El tema del colágeno y demás sí es una pequeña proteína, pero tendría que tomar bueno, una dosis inmensa para que haga algún tipo de daño renal, en ese caso. Vale, vale. En esa pregunta si hay que tomar electrolitos. En principio no. No es necesario, ¿eh? No, los electrolitos al fin y al cabo son, bueno, para el que no lo sepa, son lo que nosotros tenemos quizá de algún tipo de bebida isotónica o algún tipo de tal. En esos casos no, no es necesario porque si nosotros comemos de una forma adecuada, no se espera, una forma normal, simplemente en menores cantidades, no se espera ningún déficit alimentario en nuestro organismo. Vale. Seguimos con la siguiente pregunta de las redes sociales. @anbarbeldiari dice, ¿sabrías decirnos algún dato de las tasas de gente que ha recuperado el peso y lo que más puede ayudar a mantener la pérdida sin que la medicación quede crónica? Bueno, lo que más ayuda, un dato exacto como tal, no sabría decirlo, pero si una persona luego, una vez conseguido el objetivo, suspende el tratamiento de una forma drástica, a no ser que haya aprendido a comer bien, a un hábito de vida saludable, a caminar, a caminar o a hacer algún tipo de deporte y demás, por norma general tiende a recuperar algo de peso perdido. El por qué es eso es porque nuestro organismo, la cabra tira al monte. Quiero decir, no nosotros como persona, con nuestra mentalidad, no, sino nosotros como nuestro organismo. Nuestro organismo tiene una serie de hormonas que la persona que tenemos un poco de sobrepeso o obesidad se regulan de una forma diferente a una persona que no. Esos metabolismos cambian, entonces ¿qué ocurre? Cuando alguna vez dejamos el tratamiento, a no ser que pongamos de nuestra parte, pues vuelve. Ahora, ahí es cuando más uno tiene que poner de su parte. Muchas personas, yo tengo muchos pacientes que han aprendido a comer de otra forma. Han aprendido a comer, de una forma mucho más salubre, mucho más saludable. Una persona y luego lo mantiene en el tiempo. Y tengo muchísimas personas de mi consulta que no están en tratamiento a posteriori. También tengo pacientes que lo tenemos que mantener con una dosis mínima y más espaciada quizá en el tiempo para mantenerlo un poquillo. Hay que verlo de una forma muy individualizada ese aspecto. Vale. Vale. Loli RV dice, ¿crees que es importante contar calorías? Hombre, sí, dentro de lo razonable. Contar calorías por unidades. Me he comido 100 calorías más o tengo que... Tampoco es, si queremos unos objetivos muy estrictos, sí, es algo muy recomendable. Si estamos en una fase donde no queremos ser muy estrictos, tampoco. Sabemos perfectamente que tú puedes comer 4 platos de comida saludable y que tengan X calorías a comerte una hamburguesa y que tenga la misma cantidad de calorías. Exacto. Entonces, obviamente, pues un poquito con un razonamiento, un poquito dentro de... Entonces, pues siempre y cuando, un poquito usando la lógica común. Al fin y al cabo, personas con ese tipo de tratamiento, pues el deseo de comerse una comida copiosa, grasa y demás, pues le disminuye bastante. Vale. Elea Zar 1991 dice, ¿cuánto tiempo hay que estar con la microdosis una vez llegado al peso objetivo? Individualizar. Exacto.
Hay personas que están durante meses, hay personas que están durante escasas semanas, hay personas que no necesitan ningún tipo de dosis o microdosis, hay personas que en lugar de ponerse una pequeña dosis cada semana, lo que hace que la espacie cada 10 días, cada 2 semanas. Cada caso es un mundo. Hay que verlo, hay que valorarlo y decir, pues sobre todo, cómo se comporta el paciente, qué sensaciones tiene, porque lo mismo no necesita nada o lo mismo necesita mantenerse. De una forma muy individualizada, no hay una respuesta común para todo. Es dependiendo por mucho de cómo se siente, del hambre, de los antojos, del peso en sí, y eso, todos esos factores, pues crean una fórmula que hay que guisar. Ujú. Vale, y luego, bueno, aquí había una pregunta, pero creo que la hemos contestado anteriormente. Marisa Moreno dice si es necesario tomar proteína en polvos. Hemos estado hablando de la proteína antes, ¿no? Yo creo que esto ya está más que contestado. Yo creo que sí. Lo repetimos así por si alguno se ha unido. Simplemente si hay un déficit o era algún tipo de, o sea, una persona a lo mejor vegana o vegetariana y tal, por lo mejor sí, siempre y cuando sea necesario, haciendo un conteo de si comemos lo suficiente o no, es interesante suplementarlo. Una persona que mantenga una dieta dentro de unos límites de la normalidad, no haría falta una suplementación extra. Exacto. Vale. Y la creatina, pregunta por aquí, Vero Bresci. La La creatina, creatina, exactamente lo mismo. vale, Exactamente lo mismo. vale. Y por último ya, Sergio, Marisa Moreno Villalba dice, ¿con esta inyección solo se pierde kilos si se come poco? Su funcionamiento es así. No solo se pierde kilos por comer menos, sino porque también de alguna forma regularizamos nuestra mente para prevenir ese picoteo que hacemos. Quiero decir, muchas pacientes dejan de merendar o dejan de almorzar a las 12, sino que se centran en 3 comidas o incluso en 2 algunas veces. Otra persona pues dice, mira, es que yo antes cenaba a las 10 y me acostaba a las 11 y ya no me le sienta bien eso. Ahora de alguna forma tiene que hacer ahí una merienda cena para que vaya digiriendo y se pueda acostar y no sentirse tan lleno o con sensación de ardor. Ujú. Bueno, pues más de lo mismo. De alguna forma, pues tratar de individualizar los tratamientos e ir pues, haciendo unos seguimientos también. Vale. Bueno, pues la entrevista en sí ya está hecha. Dice Carmencita que para qué tipo de pacientes es aconsejable dejar el tratamiento crónico. Para las personas que están volviendo a recuperar peso. Muchas veces, para personas, por ejemplo, que han conseguido un objetivo y las suspendemos del tratamiento y vemos que en 2 meses vuelve a ir cogiendo, ir cogiendo, ir cogiendo, vuelve ruido mental, vuelve los antojos, vuelven la ganancia de peso, pues esos pacientes son los más interesantes para mantenerlos a una dosis un poquito más bajita. Una dosis mínima que realmente, pues, no es que sea inocua, pero que cuanto menos daño y es que se mantengan durante el tiempo. Perfecto. Bueno, pues hemos terminado. Si quieres, puedes comentar qué hay que hacer para contactar contigo. Pero nosotros, desde nuestra propia página aquí, de que lo podéis consultar en nuestro perfil, podéis contactar directamente con nosotros. A través de Ari, muchas veces pues, nos pasa algún telefonía y nos dice, Sergio, mira, este paciente está interesado. También lo podéis hacer. Nosotros somos equipo, bueno, la empresa se llama Vive Slim, surgió un poquito así el nombre, y nuestro correo electrónico sería info@viveslim.es y el teléfono, pues la verdad es que no me lo sé. Quiero decirlo, pero lo podéis consultar en nuestro perfil, que recuerdo que cuando hicimos la descripción lo pusimos muy bonito. No para nadie mandar un WhatsApp, nosotros pues bueno, trabajamos de 9 a 9, los fines de semana trabajamos también los sábados, los domingos ya no trabajamos. Y bueno, pues no descansamos agosto ni descansamos nada, no porque no queramos, sino porque nos comprometemos a los seguimientos de nuestros pacientes. Nos comprometemos que los meses de agosto son meses complicados, no, ya te digo, no porque no queramos descansar, sino porque
efectivamente son meses que, bueno, que la gente muchas veces necesita algún cambio de dosis, aunque sea temporal o, bueno, pues surgen muchas dudas. Y es verdad que entran muchos pacientes nuevos, sobre todo en verano, por lo cual, pues, para nosotros efectivamente es interesante, como es normal. Muchas personas ahora van a la playa, muchas personas ahora se ponen nuevos objetivos de cara al verano. Entonces, pues, efectivamente nosotros no paramos. Sí, hay que destacar también que no hace falta que sea presencial, que él, aunque no esté en vuestra comunidad, se hace. Yo estoy en Barcelona, él está en Andalucía y lo hacemos todo de manera pues online, que no tenemos por qué estar al lado. O sea que él trabaja de manera telemática 100%, ¿vale? Que no hay problema por eso. ¿Vale? Te hace la receta también, te lo manda por correo electrónico y nada, vais con eso a la farmacia y os dan el medicamento, ¿vale? Que no tenéis por qué estar uno al lado del otro, que eso no es impedimento alguno, ¿vale? Incluso Y me nada, acuerdo de alguna paciente que ha preguntado si en Canarias, Ceuta, Melilla y, bueno, la isla en sí, general, también funciona la receta sin ningún problema. No hemos tenido nunca ningún problema de tal. Lo único que sí que hacemos, por norma general, nos gusta tener algún tipo de analítica reciente del paciente para el tema de la consulta, porque mucha gente luego nos pregunta que qué requisito necesita para la consulta. Realmente, pues bueno, con cualquier teléfono se hace una consulta online. Eso sí, me gusta tener algún tipo de analítica reciente, por lo menos, y para valorar si ese paciente se puede beneficiar o no, o es apto o no también para la consulta para el paciente. vale, preguntan cuánto es la cuota. No sé si ¿Cuánto lo quieres el decir. precio de la consulta? No tenemos ningún problema. Mira, nosotros la primera consulta la cobramos a 70 euros y las revisiones las hacemos a 50 euros la consulta. Vale, son consultas que se hacen de manera mensual, Sí, ¿vale? nosotros hacemos la primera consulta y luego lo que a mí por norma general lo que me gusta es hacer una mensualidad, o sea, un seguimiento mensual hasta los 6 meses de tratamiento. A partir de los 6 meses de tratamiento yo le dejo un poquito, ya creo que el paciente se conoce muy bien su medicamento, se conoce muy bien cómo funciona todo y ya lo dejo pues si en algún momento pues, después necesita algún tipo de ayuda que contacte con nosotros. De todas formas, en cada caso, el momento que esté en tratamiento con nosotros, tiene nuestro correo electrónico activo, que por norma general yo suelo contestar rápido cualquier tipo de duda. Imagínate, yo siempre, además un servicio que nosotros presumimos mucho de ello, porque estamos pendientes. Quiero decir que un paciente que le entra a las 3 de la mañana la duda de si le pasa esto o le pasa lo otro, y que lo puede escribir y que con total seguridad sepa que se le va a responder, pues bueno, a lo mejor no le respondo a las 3 de la mañana, pero lo respondo al día siguiente con la mayor brevedad posible y con total seguridad que respondo. Entonces, es algo que a nosotros nos enorgullece porque estamos pendientes de ello y estamos contestando constantemente correos. Lo que queremos que el paciente, sobre todo, tenga ese seguimiento y que tenga esa compañía a la hora de conseguir su objetivo. Entonces, ¿por qué no queremos esa sensación de toma pluma y ahí te la apaña y ahí te la... No, que queremos hacer un acompañamiento. Tú mejor que nadie lo sabes, que nuestra idea es, en ese proceso, que el momento que ya el paciente decida dar el paso, que no esté solo en ese trayecto. Que constantemente tengo ayuda de un médico, de si hace falta un nutricionista, si hace falta un psicólogo especializado en nutrición. Quiero decir que todo ese trayecto porque esté dirigido con un equipo de especialistas en ese ámbito. Y eso es nuestra prioridad, que se note que está en buenas manos y que, pues bueno, y que se sienta acompañado en todo momento. Nuestra Pues prioridad, ya te digo, ya no es tanto, si podéis dar cuenta, las consultas, los precios de las consultas no son precios desorbitados para lo que los precios de hoy en día. Entonces, pues quiero decir que lo que queremos hacer es llegar a las personas. Nuestra idea es llegar y poder dar ese servicio. Dar ese servicio y que sobre todo sea un servicio de calidad y que sea un servicio donde el paciente, pues, que no es una cosa que tú llegas, que todos somos pacientes, que tú llegas, que tú pagas y que nadie luego te hace caso. claro. Lo que queremos es que esté ahí y que las cosas funcionen. A cercanía y bien hacer, ya está. Eso es. Perfecto. Pues nada, pues ya hemos acabado.
Bueno, Por mí. pues ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Ari, por darnos esta oportunidad. A ti. Y nosotros sabes que nos gusta mucho hacer un directo. Cada vez las preguntas se están volviendo más interesantes, es cierto. Sí, sí, sí. A ver el mes que viene, a ver qué inventamos. Pues si quieres, yo me comprometo contigo para el mes que viene, que encontremos un día, efectivamente, a esta hora, porque prácticamente acabamos las consultas a las 9, entre que vas, corre, viene, esto, lo otro, pues te lías. Y vamos, que nos ponemos manos de la obra ya, por tu parte, si quieres. Sí. Averiguar un poco las preguntas, de lo que te preguntan a ti, que tú estás más puesta, de lo que sea más interesante. Y el mes que viene las repasamos. Sí, sí, el próximo 9 de agosto, aquí. Gracias, Sergio. Un beso muy fuerte. Vale, hasta Chao. luego. Adiós. Ay. Bueno, pues nada, corazones, ¿qué os ha parecido? Oye, muchas gracias a todos y a todas por haber estado aquí haciéndonos compañía, por haber participado en este directo, porque habéis sido súper activos y súper activas en las preguntas. Siento mucho no haber podido leerlo todo, porque por suerte ha sido como muy dinámico y no me ha dado tiempo de leerlo todo. Espero que las preguntas que me he preparado hayan estado a la altura y que las preguntas que he leído, que han estado súper interesantes, hayan resuelto las dudas que hayáis tenido. Sí, los que quieran entrar, las que quieran entrar al grupo de WhatsApp, mandadme un privado con vuestro número de teléfono. Explicadme en el privado si estáis con Monjaro, si estáis con Gobi, explicadme un poquito vuestra situación. Y nada, Jessie, gracias a ti. Y nada, eso. Pues nada, corazones. Estoy cansada, ¿eh? Bueno, pues nada, ha sido un placer. Yo he estado toda la noche bloqueada y al final he creado cuenta nueva, pero bien. Has estado súper bien, muchísimas gracias. ¿Sabes si trabaja con Adesla? No, él no trabaja con... O sea, él no hace las consultas online con ningún seguro médico. Gracias a vosotros. No voy a subir el directo que hemos hecho a ningún sitio, pero sí que lo voy a subir a Vimeo, que Vimeo es como una plataforma como YouTube. Entonces tendré el enlace del directo, ¿vale? Para los que lo quieran volver a ver o los que no lo hayan visto entero, pues lo tengan. Mañana yo creo que lo podré, mañana no, pero pasado yo creo que lo podré tener. Entonces quien quiera el enlace de Vimeo, yo se lo paso. Pero subirlo a TikTok no sé si lo podré subir. Me voy a beber un poco de agua porque tengo la boca súper seca. Bueno, corazones, os voy a dejar, ¿vale? Os mando un beso muy fuerte. Y las personas que quieran, bueno, ya lo sabéis, las personas que quieran tener un contacto con Sergio, escribiendo un privado, que yo os paso el número de teléfono, o me pasáis vuestro número de teléfono y yo se lo paso a Sergio. ¿Vale? Y habláis con él. Claro, habláis con él y que os atienda a él. Buenas noches. Voy a descansar. Me voy a desmaquillar, me voy a quitar todo el pote que tengo en la cara. ¿Qué hay que hacer para entrar al grupo de WhatsApp? Mandarme un privado con vuestro número de teléfono y me contáis un poco si estáis con Monjaro o no, con Gobi y todo eso. Mañana a lo mejor no os contesto
porque tengo un poco de lío familiar, pero pasado sí. Un besito. Gracias. Buenas noches, Sandrita. Buenas noches, Sandra, mi amor. Chao, buenas noches a todos. Chao, chao. Un beso, Noah.